Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy volví con un tier list. Sé que he estado ausente durante mucho tiempo. De hecho, el último video lo subí en enero, pero ya he podido, digamos, ir solucionando, ir avanzando con los otros proyectos que tengo en mi vida. Y ahora sí tengo un poco más de tiempo para dedicar a este canal, que tengo muchísima idea en mente para poder entregárselas a ustedes. Y bueno, he vuelto con un tier list en donde voy a analizar cada uno de los mundiales, ya que estamos en año mundialero. Y lo voy a hacer de una manera bastante simplificada, porque ya haré videos ahondando en cada campeonato del mundo y voy a evaluarlo de acuerdo al fútbol, de acuerdo a cómo estuvo ese campeonato en cuanto a nivel de juego, en cuanto a cómo se promocionó, qué tan recordado es desde 1930 hasta 2022. Ustedes dirán, ¿por qué 2022 si todavía no se juega? Bueno, voy a tratar de hacer una estimación, eh, voy a tratar de ver cómo va a ser este próximo mundial realizado en Qatar. También les quería aclarar que quiero continuar con los videos de los iceberg que estaba haciendo en este caso sobre la selección chilena. Pronto voy a subir la última parte, ya tengo recopilados los datos. La idea es que sean hechos de la historia de la selección que sean muy poco conocidos para, digamos, distinguirnos de los demás canales. Así que bueno, sin más que añadir, bueno, comencemos. Obviamente con el Mundial de 1930 en Uruguay. Bueno, tengo las categorías. En excelente, un Mundial que tuvo todo tipo de cosas, un gran nivel de juego, recordado, figuras, partidos increíbles, un Mundial bueno, que quizás le faltó, digamos, ese nivel de epicidad que pudo haber tenido un mundial excelente, un mundial reguleque que la verdad es que no me provoca ninguna emoción, que estuvo bien, pero no destacable, un mundial malo, que digamos que es relativamente olvidado, que destacó por hechos extrafutbolísticos, y un mundial nefasto donde, bueno, eh, nadie lo mencionaría como un mundial destacado y que tuvo muchas cosas que empañaron el fútbol o que, bueno, no destacó precisamente por lo que se hizo en el campo de juego. Entonces, bueno, tengo Uruguay 30, el primer mundial de la historia realizado en Uruguay, en donde la Celeste logró coronarse campeona frente a su rival del otro lado del río, Argentina. Fíjense que para hacer la primera edición no estuvo mal. Fue obviamente un mundial con muchos goles, con partidos bastante entretenidos, como la propia final. También las goleadas en las semifinales de Uruguay y Argentina son partidos muy destacados. Las figuras obviamente estaban del lado de Argentina y de Uruguay. Podríamos mencionar también que las otras selecciones tampoco tenían un nivel muy bueno. Yugoslavia quizás. Chile hizo una relativa buena participación quedándose con el quinto lugar. Y bueno, la verdad es que este es un mundial que yo diría regulé, que no me genera tanta emoción, digamos también por lo lejano que está en el tiempo. Un mundial sin empates, con triunfos y derrotas, que es el único mundial que presenta esta cualidad. Así que bueno, no tengo nada más que añadir, me parece un mundial reguleque, un mundial regular. Bien, pasamos al mundial de 1934 realizado en Italia. Me parece que aquí, bueno, el campeón fue Italia, con la ya conocida campaña que estaba haciendo el dictador en esa época, que ustedes ya lo conocen, ya el pez de Dross, que veía en este campeonato la forma de expandir y de hacer ver bien a su régimen, y obviamente lo único que le servía era la victoria de su seleccionado italiano, que bueno, tenía también buenos jugadores. Me parece que ahí estaba Giuseppe Meazza, pero también recordemos que el formato no me gustó mucho, era de eliminación directa. Entonces dependiendo de si tenías una llave fácil podías llegar muy lejos. Italia creo que llegó obviamente con ciertas ayudas a la final y pudo derrotar a Checoslovaquia, si no me equivoco, por 2-1. Por lo tanto, este mundial manchado por la política y por también ser un mundial con ausencia de algunas buenas selecciones, por ejemplo Uruguay, que no fue a defender su título en ese mundial. Me parece que este mundial es definitivamente nefasto. Creo que de los peores que han habido.
quizás cambie de opinión después, de acuerdo a los balances que vaya haciendo. Bueno, vamos ahora entonces al Mundial de 1938 realizado en Francia. Nuevamente Italia se coronó campeón. Me parece que de manera justa esta vez. Es un mundial también muy lejano en el tiempo, con el mismo formato que ocuparon el Mundial del 34, con llaves de eliminación directa. Aquí Italia logró coronarse campeón derrotando una buena selección húngara que ya daba luces de que iba a ser una potencia en los años venideros. Se ocuparon algunos estadios que hoy en día no existen en Francia. La verdad es que no tengo nada más que decir. No hay mucho que destacar. Sí, habían algunos equipos que uno podrían llamarle la atención, como creo que fue Austria, si no me equivoco. Y bueno, también hay ausencia de buenas selecciones, así que creo que Argentina no estuvo en ese mundial, así que bueno, voy a colocarlo en un mundial malo. Obviamente superior al mundial de 1938. Bien, pasamos al mundial del 50, realizado en Brasil, con también muy buenos equipos, con un cambio en el formato que veníamos viendo, donde hubo distintos grupos, pero que hubo un gran desequilibrio en la cantidad de participantes por grupo, que hizo que muchos equipos jugaran menos partidos. Por ejemplo, Uruguay, que fue el campeón, solo jugó 4 partidos y tuvo que derrotar en la fase de grupos a Bolivia. Pero obviamente ese partido tremendo, esa final que fue la más vista de toda la historia y la más mítica de toda la historia, que fue el Maracanazo, donde Uruguay logró remontar a un tremendo equipo brasileño que bueno, aún no era una potencia como la que es ahora, pero tenía todas las de ganar, solo un empate le servía. Así que me es difícil calificar este mundial, porque si bien, claro, tiene ese punto fuerte de que fue una final tan épica, la más épica de todas, pero que mirando los demás partidos no hay mucho que destacar. Tampoco es que hayan habido muy buenos equipos. Argentina, por ejemplo, tampoco fue. Qué sé yo. Inglaterra tampoco, todavía no hacía su debut. Alemania tampoco participó en aquel mundial. Así que, bueno, por el plus de la final y de lo que significa, la voy a poner como un buen mundial. Solamente por la final y por lo histórico que fue. Bueno, pasamos al mundial de 1954. Recordado mundial donde se destacaron mucho las selecciones europeas y donde se dio quizás la final más inesperada de la historia, junto con la del 50, pero esta vez creo que fue mucho más milagrosa la final de Berna entre Alemania y Hungría, porque Hungría era mucho mejor equipo que Alemania, y de esta forma Alemania logró remontar y ganar. Creo que entre Uruguay y Brasil había mucha más equivalencia. De hecho, Uruguay era mejor equipo, tenía más historia que Brasil hasta ese momento. Así que también es una mundial con una final muy destacada, con partidos muy buenos, con muchos goles, con el equipo de Hungría, que es el equipo más goleador en la historia de los mundiales en una edición, con grandes figuras como Ferenc Puskás, Sandor Kocsis, bueno, todo el equipo de Alemania, Morlock, si mal no recuerdo, con Uruguay, que también tuvo una destacada participación llegando a los cuartos de final. Así que me parece que este mundial es de los mejores que han habido. No sé si excelente, por mientras lo voy a poner al mismo nivel que el del 54. Un mundial muy bueno, recordable. Bueno, pasamos a Suecia 58, mundial realizado nuevamente en Europa, con la gran actuación de un joven Pelé, con equipos europeos muy destacables. En cuanto a los sudamericanos, bueno, estaba Brasil, estaba Argentina, me parece que también fue Paraguay. Y bueno, no hay mucho que destacar, habían buenos seleccionados europeos, una buena final con muchos goles, aunque bueno, no hubo mucha equivalencia. Brasil pasó por encima de Suecia. Francia también tenía uno de sus primeros buenos equipos,
que creo que fue tercera en ese mundial en cuanto a los equipos europeos. Así que me parece que si bien creo que la pondría en un mundial reguleque. Sí, yo creo que está al mismo nivel que el mundial de 1930. Vamos. Ya, mundial de 1962. Aquí, bueno, me voy a tratar de sacar la camiseta de chileno. Vamos a evaluar lo futbolístico y el contexto extrafutbolístico en menor medida. Este mundial, bueno, realizado en Chile, volví a América el mundial después de 12 años. Hubo también buenos equipos, Brasil, que era el actual campeón, muy buenos equipos del bloque del este como Hungría, Bulgaria, República Checa, bueno, Checoslovaquia en esa época, Yugoslavia, la Unión Soviética, y los sudamericanos estaba, bueno, Brasil, Chile con una de sus mejores selecciones en la historia, Argentina, Uruguay y Colombia. Este mundial por lo general lo destacan en general por ser muy violento, por haber tenido partidos con muchas patadas, donde no se vio un nivel de juego muy destacable. Si bien hubo partidos muy buenos, como por ejemplo, bueno, la batalla de Santiago entre Chile e Italia, la propia final fue un buen partido con una remontada. No la pondría al nivel del bueno, sí la pondría a un nivel reguleque. Creo que después de todo se pudieron rescatar buenas figuras y partidos interesantes. No sé si al nivel de malo, definitivamente malo. Estoy entre reguleque y malo. No sé, la verdad. Ustedes también me pueden poner en los comentarios qué es lo que opinan, pero bueno, momentáneamente lo voy a poner como reguleque. Mundial mediocre, regular. Bueno, pasamos a entonces Inglaterra 66, mundial donde Inglaterra, los locales, lograron coronarse campeones. Hubo un buen nivel de las selecciones europeas. De hecho, Alemania nuevamente llega a una final y la pierde de forma, creo que justa, frente a Inglaterra, a pesar de ese gol que le cobraron a Inglaterra, ese gol que nunca entró, pero que bueno, después terminó Inglaterra convirtiendo el 4-2. Argentina también participó en ese mundial. Brasil tuvo una mala actuación después de ser bicampeón. Dicen muchas veces que este mundial estuvo arreglado para Inglaterra. La verdad es que no he llegado a investigarlo. Hay partidos donde se cree que Inglaterra fue beneficiado, como contra Uruguay, contra Argentina, y en la mismísima final. También se vio una gran sorpresa en selecciones no tan acostumbradas al éxito y menos conocidas, como Corea del Norte, que llegó hasta los cuartos de final, eliminando nada más y nada menos que al bicampeón Italia. Y también la aparición de Portugal como una selección competitiva con la figura de Eusebio. Así que yo diría que, a pesar de todo esto, este mundial me parece un buen mundial. Se vio, a pesar de todo, un buen fútbol y buenos partidos. Entonces, bueno, vamos a México 70. Muchos dicen que es de los mejores mundiales y creo que estoy de acuerdo. Aquí se vieron equipos muy competitivos, se vio nada más y nada menos que la mejor selección de toda la historia, Brasil, que terminó coronándose campeona, pero también habían seleccionados muy buenos como Uruguay, que volvió a estar entre los 4 primeros, Perú con su mejor equipo en la historia, que le hizo pelea en los cuartos de final, y buenas figuras, buenos jugadores, buenas selecciones. Por ejemplo, Italia y el partido contra Alemania, que terminó decantándose a favor de los italianos. Ese partido que se conoce como el partido del siglo, que terminó creo que 4-3. La inauguración, los estadios, el ambiente futbolístico era muy bueno, de acuerdo a lo que he podido ver, investigar. Así que creo que estamos ante el primer caso de un mundial excelente, realizado por México en 1970. Pasamos entonces a Alemania 74, un mundial que en mi percepción es muy bueno. Es muy bueno y por lo general no suelen destacarlo. Lo digo por el nivel de los equipos a los que
pudimos ver en esa Copa del Mundo, Argentina tenía un tremendo equipo con jugadores compuestos por Independiente, por ejemplo, que venía de ser tetracampeón de América. Chile tenía también una buena selección que era la base de ese Colo-Colo que fue subcampeón en 1973. Alemania con quizás una de sus mejores selecciones, con el gran Beckenbauer como estandarte. También pudimos ver una buena selección polaca que empezó a destacar en ese mundial. Brasil, como siempre, venía con el título de campeón del mundo y con una selección renovada, muy competitiva, pero sin lugar a dudas la que se llevó todas las miradas, a pesar de no lograr ser campeona, fue nada más y nada menos que la Naranja Mecánica, una selección que revolucionó el fútbol, que cambió para siempre el paradigma del fútbol. Así que por todos estos argumentos, además de haber visto momentos bastante curiosos como el enfrentamiento entre las dos Alemanias, me parece que estamos ante un mundial excelente. El campeonato de 1974. Quizás no al nivel de México 70, pero en la misma línea. Bueno, pasamos entonces al mundial de 1978, realizado en Argentina. Obviamente en un contexto difícil para aquel país, en cuanto a lo político. Vemos que habían también muy buenos equipos. Argentina presentaba una camada muy buena de jugadores que hubiera estado mucho mejor si Maradona hubiera participado, pero bueno, era muy joven. Estamos también ante una segunda versión de la Naranja Mecánica sin Johan Cruyff. Brasil siempre competitivo como equipo. Me parece que Perú también clasificó a este mundial con uno de sus mejores equipos también. Y bueno, está toda esa mancha y eso que suelen comentar de que bueno, Argentina arregló el partido contra Perú. No hay pruebas hasta el momento, sí declaraciones, pero bueno, no me voy a pronunciar respecto a eso. Me parece finalmente un mundial ni bueno ni malo, creo que lo pondría a nivel reguleque. Este mundial realizado en 1978. Pasamos a España 82. Mundial con muy buenas selecciones también, con Italia consagrándose campeona, desplegando un estilo de juego defensivo pero efectivo, con quizás uno de las mejores selecciones brasileñas que no logró ser campeona, que fue la de Tele Santana, con figuras como Zico, como Sócrates, con una selección argentina que se presentaba con Maradona por primera vez en la historia, con Alemania siempre competitiva, con Francia, que creo que 2 años después iba a ser campeona de Europa, con Platini. Muy buenos equipos, muy buenos partidos, como la semifinal entre Francia y Alemania, que estuvo Francia ganando hasta pocos minutos antes de terminar el partido por 3-1, y Alemania increíblemente remontó y ganó por penales. Muy buen ambiente también con los estadios. Me parece que estamos ante un mundial bueno, no sé si excelente, pero de todas maneras un buen mundial, por sobre los anteriores que he mencionado, como Argentina 78 o bueno, o Chile 62. Así que un buen mundial el de España 82. Pasamos a México 86. Nuevamente volvemos a México con un campeonato que cambió de formato, ahora sí con grupos de 24, cada grupo tenía 4 selecciones, con un total de 24 equipos que finalmente luego iban a una eliminación directa, pasando con mejores terceros, primero, segundo y mejores terceros. Así que ese cambio de formato lo destaco porque me gusta mucho más que los formatos que se veían viendo en España 82 y Argentina 78, con la irrupción de Diego Maradona como uno de los mejores jugadores de la historia, quizás el mejor, con Alemania siempre competitiva, llegando a finales, con Francia que en un partido tremendo eliminó a Brasil por los penales, con una Bélgica que fue la sorpresa de aquel mundial, con ¿qué más? Bueno, Italia también creo que hizo una buena participación, Francia,
También, como había mencionado anteriormente, con Dinamarca, que goleó a Uruguay en ese campeonato, con España, que también presentaba una de sus mejores selecciones, también Portugal, a pesar de que no les fue bien en aquel campeonato, con partidos épicos como el ya ultra conocido 2-1 entre Argentina e Inglaterra, y los dos mejores goles de la historia de los mundiales. Bueno, el mejor gol en la historia de los mundiales, que fue el de Maradona, pasándose a medio equipo inglés. Así que bueno, este mundial califica de todas formas para excelente y memorable desde todo punto de vista. México 86. México suele hacer muy buenos campeonatos del mundo. Italia 90. Bueno, 4 años después vemos que aquí tenemos un mundial en donde la cantidad de goles fue muy escasa, a pesar de que, bueno, hubo una mayor cantidad de equipos. Los seleccionados prefirieron cuidar los resultados antes de arriesgarse. No necesariamente puede ser un punto en contra, pero digamos que no fue un mundial muy entretenido. Hubo partidos, por ejemplo, creo que entre Irlanda y Austria, si no me equivoco, que fueron, la verdad, para irse a dormir. Los cuartos de final no estuvieron muy interesantes, salvo ese partido entre Argentina y Yugoslavia, que se definió por penales. En octavos de final creo que hubo buenos partidos, como el propio entre Argentina y Brasil. Las semifinales también se definieron ambas por penales, y bueno, también tuvo una final muy desabrida entre Argentina y Alemania, que terminó decantándose para los alemanes con un gol de penal. La verdad es que pocos destacables momentos hay en aquel campeonato del mundo. Italia tuvo una buena participación. Creo, bueno, que este mundial en términos generales no tuvo muchas luces, al igual que la mayoría de los equipos, así que creo que está un peldaño abajo de los reguleques, así que es un mundial directamente malo, el de 1990. Vamos entonces a 1994, mundial hecho en Estados Unidos, un país que en ese tiempo, bueno, y actualmente es poco futbolizado, pero se vieron buenos partidos, buenas selecciones, muchas sorpresas como Bulgaria, que fue cuarta, Rumania, que llegó hasta los cuartos de final, Suecia, que fue tercera, un buen nivel de Brasil, que terminó coronándose campeona, Italia, que fue de menos a más y fue avanzando las llaves con mucha garra y casi se quedó con ese título. La final fue, la verdad es que muy aburrida, la verdad, quizás una de las más aburridas junto con Italia 90. Más aún teniendo en cuenta que fue un empate a cero con pocas opciones de gol en un estadio que tenía una temperatura en ese momento insoportable en la ciudad de Los Ángeles. Pero bueno, creo que el único punto realmente negativo en ese campeonato del mundo es la final, porque anteriormente hubo buenos partidos, como esa definición entre Suecia y Rumania de los cuartos de final, ese partido de Rumania y Argentina en los octavos de final. Bueno, lamentable la mala actuación de Colombia, que venía como la sorpresa, estaba llamada a ser la sorpresa de ese campeonato del mundo, pero se quedó eliminada en primera ronda. ¿Qué más podríamos nombrar? Bueno, Alemania tampoco destacó mucho, creo que llegó hasta los cuartos de final en un partido que perdió ante Bulgaria, que fue, como mencionaba anteriormente, la sorpresa. Así que después de todo, es un mundial recordable, noventero, con buenas figuras como Baggio, como, bueno, Maradona, que terminó haciendo su último gol en los mundiales, como Romario, como los suecos, que bueno, no me sé los nombres, pero muchos fueron figuras, con este rumano, ¿cómo se llamaba? Hagi, que destacó mucho hasta la eliminación de Rumania. Así que yo calificaría este mundial como bueno. Sí. Vamos entonces a Francia 98, un mundial al que los chilenos le tenemos mucho cariño, porque significó la vuelta de nuestra selección a un campeonato del mundo después de 16 años y después de una sanción. Un mundial que presentó una novedad, esta vez se extendieron los cupos a 32 y tiene el formato que usamos hasta Qatar 2022 actualmente, que bueno, después va a ser cambiado por otro. Me parece que fue un acierto, porque
A veces habían equipos que eran terceros y no habían tenido un buen rendimiento y lograban pasar a la segunda ronda y creo que era mucho premio. Esta vez solo dos pasaban y la mayoría de las selecciones llegó con buenos equipos. Podríamos nombrar a Argentina con Batistuta, con Ariel Ortega, con Verón, a Brasil que venía de ser campeón, que se había reforzado con un Ronaldo que la estaba rompiendo, con Rivaldo, con Romario. Bueno, Romario no lo llamaron, pero era un equipazo quizás mejor que el del 94, con Colombia que también volvía a clasificar un mundial con el Pío Valderrama, con bueno, Chile que como mencionaba anteriormente volvía a clasificar y con una buena dupla de delanteros que era Iván Zamorano y Marcelo Salas, con Francia que quería ser campeona de una vez por todas, que presentaba un equipo muy bueno con Zidane como estandarte, con Titi Henry, con Bartés, con Petit, etcétera. Alemania que llegaba como campeona de Europa, que fue una decepción. Croacia que también fue una gran sorpresa, que fue tercera, que eliminó precisamente a Alemania en un marcador bastante extraño, con un 3-0 en cuartos de final. Con Holanda que llegaba con un equipazo, pero tremendo, con quizás uno de los mejores equipos que ha tenido Holanda después de la Naranja Mecánica, con Dennis Bergkamp, con David, con Patrick Kluivert. Italia que siempre es competitivo y bueno, España también lleva con un buen equipo pero se quedaba en primera ronda. Y bueno, no me podía olvidar de Paraguay, que también tuvo una buena actuación con Chile a ver como estandarte. Muy buenos seleccionados. Aquí bueno, entra el factor emocional. Creo que es uno de los mundiales más, ¿cómo podría decirlo?, nostálgicos que hay. eh, Así que muy bien hecho, con muy buenos partidos, como ese de Argentina e Inglaterra en los octavos de final, la propia final que estuvo muy bien a pesar de que hubo muy pocas equivalencias entre ambos equipos de Brasil y Francia. Así que este mundial cumple con todos los requisitos para ser considerado excelente. Eso. Bueno, vamos entonces a 4 años después, Corea y Japón 2002, primer mundial realizado en dos selecciones. Y de aquí parto, perdón, en dos países, y de aquí parto aclarando que no me gustan los mundiales realizados en dos o tres o más sedes, más países, porque creo que las responsabilidades se van, digamos, repartiendo y no me parece correcto. Creo que entregarle toda la responsabilidad a un país es mucho mejor porque se prepara de mejor manera y nos permite conocer mejor ese país que ir estando en dos o tres sedes, como el que va a ser en Norteamérica en 2026. Bueno, Corea y Japón 2002 llegaban también muy buenos equipos. Brasil logró coronarse campeona sin destacar mucho, sin brillar. Bueno, sí, tuvo buenos partidos, pero tampoco hay mucho que destacar. Hubo muchas sorpresas y quizás eso le da un plus, pero está manchado por bueno, las ayudas arbitrales que recibió Corea para llegar a las semifinales. También no hubo partidos que no destacaron mucho, sobre todo en la primera ronda. ¿Qué más podría añadir? Hubo potencias, por ejemplo, como Francia y Argentina que se quedaron en primera ronda, pero también hubo sorpresas como Francia, perdón, como Turquía, como Corea, como Senegal, que llegaron lejos. Alemania que sin destacar llegó a la final de ese campeonato. Bueno, Estados Unidos también fue una sorpresa que llegó hasta los cuartos de final. Así que tanto por las sorpresas, digo por las sorpresas, creo que este mundial no es malo, no, como lo suelen pintar en algunas calificaciones. Así que lo pondría en reguleque. Continuamos con Alemania 2006 y desde primeras yo les digo que este mundial es por lo menos bueno, por lo menos bueno. Veamos si alcanza para excelente. Todas las selecciones, todos los equipos tenían excelentes jugadores. Me parece que es la culminación de muchos cracks, por ejemplo, como Ronaldo, como Zidane, como muchos italianos, como, bueno, después siguieron jugando pero en menor nivel, como Del Piero, como Cannavaro, como Buffon, pero que bueno, después dieron lugar a estrellas como Messi, como Cristiano Ronaldo, que jugaron su primer mundial.
Y ese contraste entre grandes cracks que se despedían y grandes cracks que empezaban es algo que se da solamente en este campeonato del mundo. Las sedes, bueno, Alemania y los estadios estaban muy bien, todo muy ordenado, con buen nivel en todas las selecciones, salvo ese partido, bueno, hablando de los partidos, ese partido entre Suiza y Ucrania que terminó en empate sin goles y terminó con una clasificación ucraniana a cuarto de final. Tuvo también sorpresas como la propia Ucrania, la clasificación de muchos seleccionados, el debut de muchos seleccionados como Ghana, como Angola, me parece que Trinidad y Tobago también estuvo, eso le da también un plus. Buenísimos partidos como los cuartos de final entre Argentina y Alemania, el partidazo entre México y Argentina, el tremendo partido de semifinales entre Alemania e Italia, con un choque de estilos total, donde Italia terminó imponiéndose en los últimos minutos. La final que tuvo de todo, que estuvo muy entretenida, que pudo haberse dado a cualquiera de los dos equipos, que terminó decantándose por fin para Italia, que ganó una final por penales después de haberla perdido en el 94 por la misma vía. El tremendo Brasil que se presentó en ese campeonato del mundo, que estaba para ser campeón, que venía ganando todo, que tenía un pero feroz equipo, quizás mejor incluso que el del 2002, pero que terminó chocándose ante una Francia que tenía también muy buen equipo, con Zidane, con Trezeguet, con Thuram, que era la base de 1998, con algunos nuevos jugadores. Brasil con las figuras, con Ronaldo, con Kaká, con Ronaldinho, que era el mejor jugador del mundo en ese momento, con Roberto Carlos, con Juninho, con Robinho, tremendos jugadores, quizás digamos el mundial con mayor cantidad de figuras individuales en sus mejores momentos. Así que este mundial solamente puede ser excelente. Mundial de Alemania 2006. Bueno, pasamos a Sudáfrica 2010, primer mundial realizado en África, en un país no muy futbolizado, pero que sí estuvo a la altura de una presentación en un mundial, de presentar un mundial, con selecciones también muy buenas, con muchas sorpresas como Uruguay. Bueno, no es sorpresa que Uruguay sea protagonista, pero nadie se esperaba que Uruguay llegara a ser cuarto, que terminó en uno de sus partidos, que terminó disputando quizá uno de los mejores partidos que he visto en la historia. En esa época para mí, bueno, este mundial también tiene un componente sentimental importante porque fue el primero que vi, ya gustándome el fútbol, y uno de los primeros partidos que vi fue ese tremendo encuentro entre Uruguay y Ghana, que Uruguay terminó ganando después de estar a punto de quedar eliminados, con la tremenda actuación de la selección española, que bueno, es uno de los campeones, quizás más entre comillas desabrido de la historia, con muy pocos goles a favor, pero que tenía un estilo de juego muy bueno, muy interesante, que marcó época en esos años. España era la mejor y nadie le hacía peso hasta 2014, con una Holanda que volvió a llegar a una final con un equipo que quizás no era tan bueno como el del 98, como el del 74, pero que era muy efectivo, logró nuevamente imponerse y estar en una final, con Alemania que venía renovándose y que nuevamente se metía en semifinales, goleando a Argentina en esos cuartos de final, con una gran actuación también de Paraguay, que lideró su grupo y se impuso a Japón por penales. Hay muy buenos partidos, también unos no tanto en las fases de grupos. Me parece un mundial bueno, después de todo, un mundial recordable, sobre todo para mí que vi a Chile por primera vez en un mundial, porque bueno, para el 98 era muy pequeño, casi no me acuerdo. Así que bueno, para mí este es un tier list de acuerdo a mi opinión y a mi sentimiento, a mi sentir. Brasil 2014, quizás mejor sede no se podía escoger. Ya con eso podemos darle un plus, con muy buenos seleccionados, con muy buenos equipos, con muchas sorpresas. Si no, la sorpresa más detonante fue ese partido entre Alemania y Brasil de las semifinales, que fue histórico, rompió todos los récords, creo que rompió como 5 récords, mayor cantidad de goles por minuto. Klose se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales,
No, fue tremendo ese mundial, muchas sorpresas, una gran actuación de los sudamericanos como Colombia, Chile que se quedó en octavo de final, Argentina que volvió a llegar a una final después de mucho tiempo, Brasil a pesar de todo que estuvo entre los cuatro mejores, Uruguay que bueno lamentablemente se vio afectado por el caso Suárez, Alemania que esta vez fue arrolladora y logró llegar hasta la final y coronarse campeona. Y bueno, Holanda también tercera. Me parece que este mundial está casi al mismo nivel que el del 2006. Tengo la duda, no sé si ponerlo en excelente. Es uno de los mundiales con mayor cantidad de goles, según estuve leyendo por ahí. Así que bueno, sí, yo creo que este es un mundial excelente. Muy buen mundial de Brasil 2014. Bueno, vamos entonces a Rusia 2018. Un país que tuvo una muy buena selección en el siglo XX y que buscaba nuevamente volver a las glorias de la era soviética con la localía. Aquí veo que muchos seleccionados quizás no llegaron en su mejor nivel. Me parece que, por ejemplo, Argentina no presentó a su mejor equipo, no venía con un potencial como puede venir ahora para Qatar 2022. Brasil sí se veía que podía ser, digamos, campeón y que venía con muy buenos jugadores, pero que en el Mundial la verdad es que decepcionó bastante a pesar de que estuvo cerca de llegar a las semifinales. Uruguay, un equipo potente que se metió entre los cuatro mejores. Hay partidos destacables, muchas, digamos, sorpresas, pero lamentablemente hubo, si ustedes se fijaron, una separación entre las llaves de los octavos de final, en donde al lado derecho estuvieron selecciones con menos historia y que podían llegar a la final, y por el otro lado estaban todas las potencias. Entonces eso hizo que hubiera un desequilibrio y hubieran partidos muy desiguales de un lado y del otro. Croacia fue también una sorpresa, un tremendo equipo que creo que jugó la mayor cantidad de minutos en la historia de una selección, porque se fue a varios alargues. Y bueno, Francia que fue campeona, pero que noto que a lo largo del campeonato tuvo muchas cosas a favor. No me refiero a que el árbitro se hubiera puesto del favor de los franceses, del lado de los franceses, sino que tuvo muchos autogoles, muchos penales a favor, que quizás hizo que pareciera que Francia fue uno de los campeones que no brilló tanto, que no haya brillado tanto en la historia de los mundiales, pero fue campeón de manera justa, con una final con muchos goles, muy entretenida. Hubo buenos partidos también en las primeras rondas. Una Inglaterra que volvía a meterse entre los cuatro primeros. La verdad es que no tengo mucho más que destacar. Yo creo que es más que regulé que este mundial es un buen mundial. Sí, me parece que después de todo fue un buen mundial. No llega eso sí al nivel de excelencia como fue Brasil 2014. Y bueno, estamos ante Qatar 2022 y aquí voy a hacer mi predicción porque todavía grabo este video y aún no empieza el mundial, estamos a 4 meses de ello. Entonces tenemos, bueno, Qatar 2022, que es el primer mundial que se realiza en el Medio Oriente, que ya llega con muchas polémicas por la elección, por cómo fue elegida esta sede. No me voy a meter en ese tema. Sí veo muy buenos equipos, por ejemplo Argentina, que lleva con en su mejor momento después de muchos años. Brasil también llega en muy buen momento. Quizás, digamos, Uruguay tampoco llega en el mejor momento, pero logró clasificar de forma contundente. Ecuador llega con un gran equipo. Las selecciones europeas como Francia, que viene a revalidar su título, España, que también viene con la intención de volver a ser campeona, Holanda, que vuelve a los mundiales después de estar ausente en Rusia 2018, Dinamarca también, buen equipo, ojo con Dinamarca. No sé si será un mundial muy entretenido, es solo mi intuición. No sé, la verdad. Podría decantarse para los sudamericanos y eso estaría muy bueno. Pero bueno, voy a dar el beneficio de la duda y voy a mantenerme neutro en esta predicción, así que lo voy a poner como regulé, que de acuerdo a cómo se vaya dando este campeonato
Cuando termine voy a subirlo de acuerdo a lo que fue. No creo que sea malo porque hay muy buenas selecciones, menos nefasto, así que va a variar entre reguleque, bueno y excelente quizás, ¿por qué no? Bueno, y este ha sido el video, amigos, espero que les haya gustado mucho. Ustedes pueden también darme su opinión en los comentarios, siempre con respeto, y les dejaré la plantilla del tier list para que ustedes hagan sus propias clasificaciones. Nos vemos en el próximo video. Chao.